todo un mundo a través de la vista. Todos alguna vez nos hemos preguntado por qué es que vemos a colores, pero ¿qué es lo que hace nuestro organismo para que nosotros seamos capaces de percibirlos? ¿Cómo es que sería el mundo sin los colores? Se dice que el color da vida, pero ¿qué es lo que le da vida al color? La luz es uno de los medios más importantes por el cual las personas interactuamos con el mundo que nos rodea. Esto lo hacemos mediante nuestro sentido de la vista. Así podemos relacionarnos con los demás, desplazarnos de un lugar a otro o simplemente contemplar la naturaleza. A la mayoría de los objetos se les puede ver porque estos se iluminan. Hay objetos que tienen luz propia, por ejemplo, el sol, una lámpara o una luciérnaga. Se puede pensar en un objeto como si éste estuviese formado por puntos, donde cada punto recibe luz. Una parte la absorbe y una parte la esparce por todas direcciones. Si algunos rayos de esa luz esparcida llegan a los ojos de un observador, entonces el observador puede ver el objeto. Si el objeto la absorbe toda, entonces no llega luz al observador y por lo tanto se le percibe de color negro. Lo antes mencionado podría ser una breve y sencilla explicación para entender el porqué de poder ver las cosas en distintos colores, lo cual en realidad no es ni una mínima parte de los asombrosos fenómenos que el sentido de la vista implica. A continuación, le daremos respuesta a la gran cuestión: ¿por qué es que vemos a colores? La visión se basa en captar el reflejo de la luz de los objetos. La luz reflejada que aporta información sobre el objeto atraviesa los medios dióptricos del ojo y gracias a las lentes conformadas por este, proyecta una imagen sobre un foco en la retina, donde se encuentran los fotorreceptores. El ojo funciona como las lentes de una cámara fotográfica, que se ocupa del enfoque y la cantidad de luz para obtener una imagen invertida y reducida del mundo exterior y un elemento sensible que permite plasmar en 2 dimensiones la información de los objetos tridimensionales del mundo real. El ojo se localiza en la cuenca orbitaria. En él podemos distinguir el globo ocular y los órganos ajenos. El globo ocular es una esfera de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, cuyas paredes están constituidas por 3 membranas: esclerótica, coroides y retina. Esta última es la estructura fotosensible del ojo y es estimulada por la banda visible del espectro de energía radiante. La cantidad de luz que llega a la retina se regula por el diámetro pupilar. La iluminación de un ojo produce la contracción o miosis. En la oscuridad hay dilatación pupilar o midriasis. El diámetro de las pupilas también se reduce en función de la cercanía del objeto. El poder de refracción del ojo se modifica por acción de la curvatura del cristalino, que se produce al fijar la vista en objetos cercanos. Este fenómeno es parasimpático. Así como la contracción pupilar está bajo el control del ganglio ciliar. Pero, ¿qué sucede cuando las ondas luminosas impactan con estos receptores? Se producen cambios químicos que generan impulsos nerviosos que serán transmitidos hasta el cerebro. Estos 2 tipos de células requieren vitamina A para la formación de pigmentos visuales. Los bastones pierden su pigmento fotosensible, la rodopsina, al ser iluminados, por lo que al pasar de una zona bien iluminada hacia otra en penumbra, no podemos ver hasta pasado cierto tiempo, el cual es necesario para sintetizar de nuevo rodopsina. En los conos
existen 3 pigmentos, sensibles al rojo, al verde y un último al azul. La combinación de estos produce la gama de colores que podemos ver. Los 3 juntos producen el blanco. La isomerización del pigmento por efecto de la luz pone en marcha los cambios de potencial de los receptores. La retina, un receptor sensorial, forma parte del sistema nervioso central. En ella se encuentran los fotorreceptores. Los conos se localizan en una región de la retina denominada fóvea. Están especializados en la estimulación con luz abundante, proporcionando la visión en color. Los bastones se sitúan en el resto de la retina, separados entre sí, por lo que tienen mayor campo de recepción. Son estimulados por poca luz y proporcionan visión en blanco y negro. Los fotorreceptores retinianos están parcialmente despolarizados en la oscuridad. Su potencial de membrana es de unos -30 mV, debido a la existencia de una corriente de sodio hacia el interior celular, a través de un canal regulable por un segundo mensajero, el GMP cíclico. La presencia de este mensajero mantiene abierto el canal y, en consecuencia, parcialmente despolarizado el fotorreceptor. Como resultado de la exposición a la luz, se produce el cierre de los canales de sodio del fotorreceptor, adquiriendo la membrana el potencial normal de las neuronas, -70 mV. La luz hiperpolariza el receptor. Un atributo funcional de los fotorreceptores es el ruido nocturno, isomerización térmica espontánea nocturna de la rodopsina, que genera una liberación espontánea de neurotransmisor, cuyo resultado sería una frecuencia de descarga basal en los axones aferentes de la vía visual. Existen por lo menos 3 vías visuales. La más importante, la vía visual primaria, lleva la información de las imágenes retinianas que salen del ojo mediante los axones de las células ganglionares del cuerpo geniculado lateral y desde el tálamo hacia la corteza visual primaria en la corteza occipital. Esta vía está diseñada para informar los detalles del objeto observado: forma, tamaño, relieve, profundidad, color. 5 tipos de neuronas procesan la información visual en la retina: los fotorreceptores, células bipolares, ganglionares, horizontales y células amácrinas. Los 3 primeros componentes, fotorreceptores, células bipolares y ganglionares, están en serie. Las células bipolares son interneuronas de vinculación entre los otros 2 grupos. Las células ganglionares son el elemento efector de la retina y sus axones dan origen al nervio óptico. Existen unos 10 millones de células ganglionares en cada retina. Las células horizontales son interneuronas que vinculan lateralmente a los fotorreceptores y a las células bipolares. Las células amácrinas son interneuronas que vinculan lateralmente a las células bipolares y a las ganglionares. Durante la oscuridad, los fotorreceptores liberan en forma permanente glutamato en su sinapsis con las células bipolares. Este proceso es calcio dependiente y tiene lugar por la apertura de canales de calcio regulados por voltaje en el fotorreceptor, debido a la despolarización parcial existente en oscuridad. El transmisor deja de liberarse durante la luz, porque al hiperpolarizarse la célula se cierran los canales de calcio voltaje dependientes del fotorreceptor. El glutamato liberado por los fotorreceptores en la oscuridad despolariza o hiperpolariza las células bipolares. En física, cuando se emplea la palabra color, se hace únicamente de forma vaga o someramente descriptiva, pues físicamente lo que distingue una sensación de color de otra es la longitud de onda de la radiación.
que impresiona nuestro sentido de la vista. Y sí, como generalmente sucede, la radiación es compuesta. El ojo no puede analizar las distintas radiaciones o longitudes de onda que recibe, y aprecia tan solo el tinte o color resultante. Ahora hablemos de color y sentido de la vista. Lo que habitualmente denominamos luz es radiación electromagnética, cuya longitud de onda está comprendida entre 380 y 780 nanómetros. Dichas radiaciones son registradas por minúsculas células receptoras, llamadas conos y bastoncillos, ubicadas en la retina del ojo. La misión de ambas es captar la energía de las radiaciones que inciden en ellas y transformarlas en impulsos eléctricos. Con tales impulsos están formados los códigos que, a través del sistema nervioso, son enviados al cerebro, donde tiene lugar la sensación de color propiamente dicha. Como sensación experimentada por los seres humanos y determinados animales, la percepción de color es un proceso neurofisiológico muy complejo. Los métodos utilizados actualmente para la especificación del color se encuadran en la especialidad denominada colorimetría. Cabe mencionar que el ojo humano no funciona como una máquina de análisis espectral y puede producirse la misma sensación de color con estímulos físicos diferentes. Así, una mezcla de luces roja y verde de intensidades apropiadas parece exactamente igual a una luz amarilla espectral. Aunque no contiene luz de las longitudes de onda asociadas al amarillo, puede reproducirse cualquier sensación de color mezclando aditivamente diversas cantidades de rojo, azul y verde. Por eso se conocen estos colores como colores aditivos primarios. La mayoría de los colores que experimentamos normalmente son mezclas de longitudes de onda que provienen de la absorción parcial de la luz blanca. Los colores que absorben la luz de los colores aditivos primarios se llaman colores sustractivos primarios y son el magenta que absorbe el verde, el amarillo que absorbe el azul y el cian que absorbe el rojo. Formación de imágenes. El ojo convierte la energía del espectro visible en potenciales de acción en el nervio óptico. Las longitudes de onda varían de 397 a 723 nanómetros. Los rayos luminosos que chocan con la retina generan potenciales en los conos y los bastones. Los impulsos iniciales en la retina son conducidos hasta la corteza cerebral, donde producen el sentido de la vista. Sin embargo, existen trastornos frecuentes en el mecanismo creador de imágenes. Un ejemplo de ello es la hipermetropía. En algunas personas, el globo ocular es más pequeño de lo normal y los rayos luminosos paralelos llegan hasta un foco ubicado detrás de la retina. Esta anomalía se determina hipermetropía. Este defecto se puede compensar por medio de una acomodación sostenida, incluso al observar objetos a distancia, pero el esfuerzo muscular prolongado es cansado y provoca cefalea y visión borrosa. Otro tipo de trastorno es la miopía. En esta, el diámetro anteroposterior del globo ocular es muy largo. Se dice que la miopía es de origen genético. No obstante, hay una correlación positiva entre el hecho de dormir en un cuarto iluminado antes de los 2 años de edad y la aparición consiguiente de miopía. Por ende, al parecer la forma del globo ocular depende en parte de la refracción de la que es objeto. En los adultos humanos jóvenes, el hecho de trabajar fijando la vista en actividades muy cotidianas como estudiar acelera el aparecimiento de la miopía. Por último tenemos al astigmatismo. Este es un trastorno frecuente en el cual la curvatura de la córnea no es uniforme. Cuando la curvatura en un meridiano difiere de la de los demás, los rayos luminosos en este meridiano son refractados hacia un foco distinto.
de manera que parte de la imagen retiniana es borrosa. Como ya habían mencionado anteriormente, en la retina del ojo contamos con dos tipos de células sensoriales llamadas conos y bastones. Cabe mencionar que aproximadamente tenemos unas 140 millones de células receptoras, de las cuales 6 millones corresponden a conos y el resto a bastones. Ambas células contienen al pigmento retineno. Como dato importante, se sabe que la vitamina A es fundamental en la síntesis de retineno. Es por esto que en el caso de una deficiencia de vitamina A, habría alteraciones visuales que tendrían que ver con los conos y bastones. Ahora bien, los bastones son los responsables de la máxima sensibilidad a la luz, o en otras palabras, los que nos permiten ver cuando los niveles de iluminación son muy bajos, como por ejemplo en la noche. Los bastones contienen un pigmento visual que se conoce como rodopsina o púrpura visual, mientras que en los conos, como su función es la visión a colores, contienen pigmentos que pueden ser rojo, verde o azul. En el caso del color amarillo, no existe como color primario en los conos ni pigmentos amarillos. Los vemos cuando los conos rojos y verdes se estimulan al mismo tiempo. El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir colores, ocasionado por el fallo de los genes encargados para producir los pigmentos de los conos. Aunque no todos los daltónicos tienen la misma dificultad para distinguir tonalidades, algunos pueden confundir el rojo con el verde o el azul con el amarillo, pero los daltónicos pueden apreciar más matices del violeta que un sujeto con visión normal. Esto se debe a que durante la duplicación de los cromosomas en la división celular, un cromosoma puede perder el gen para el verde y el rojo. Este déficit se denomina daltonismo, ceguera para el verde y el rojo, nombrado así por el químico inglés John Dalton, quien observó en sí mismo este tipo de ceguera. En los seres humanos se han descubierto los 3 genes que determinan la síntesis de los 3 pigmentos para la visión de los colores. El del pigmento azul se halla en el cromosoma número 7, mientras que el gen para el verde y el rojo está en la punta del cromosoma sexual X número 23. Es por esto que es más probable que afecte a un hombre, ya que solamente contienen un cromosoma X. El procedimiento más empleado para el diagnóstico del daltonismo es el uso de las cartas de Ishihara, que contienen una serie de 38 láminas en las que es preciso identificar un número que se encuentra insertado en la misma. Como otro dato, la retina de muchos vertebrados diurnos es mixta, es decir, compuesta por conos y bastones, de modo que distinguen los colores, como en el caso de los monos o las aves. Pero en animales como perros, caballos y vacas tienen una retina básicamente compuesta por bastones, que no son sensibles al color. Existen varios datos acerca del sentido de la vista. Uno de ellos es que el cerebro es quien posee este sentido. El ojo solo envía el mensaje. La función del ojo es la de recoger toda la información del objeto que usted mira. Esta información es transmitida del ojo al cerebro vía nervio óptico. Una vez llegada al cerebro, esta información es analizada para crear una respuesta y así poder ver el objeto en su forma terminada. ¿Sabías que los ojos llegan a su edad adulta a los 7 años? A la edad de 7 años, nuestros ojos ya están totalmente desarrollados y son, fisiológicamente hablando, ojos adultos. Es por esta razón que es sumamente importante detectar alguna anomalía en nuestra visión antes de esta edad. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces parpadeas al día? Pues aquí está la respuesta. Una persona parpadea más de 15,000 veces por día. El parpadear es una función importante de nuestros ojos. Los mantiene frescos, alimentándolos con oxígeno. Además, nos ayuda a mantener limpia la superficie del ojo. ¿Sabías que un examen de vista descubre la diabetes? Las personas que sufren de diabetes tipo 2 no pueden percatarse muy rápido, ya que esta se detecta tardíamente. Los síntomas se descubren fácilmente
gracias a un examen de la vista, relacionados con las hemorragias diminutas de vasos sanguíneos ubicados detrás del ojo. Como puedes ver, tanto el cerebro, el ojo y la luz trabajan como uno mismo para que nosotros seamos capaces de percibir los colores. Esto es solo una mínima parte de lo que nuestro organismo y los fenómenos ópticos pueden hacer por nosotros.